¿Qué tal? Muy buenos días, maestros. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de los webinars que desde la DGESPE hacemos llegar a todos ustedes con el apoyo y colaboración también de maestros de escuelas normales y, como en esta ocasión, también de especialistas de instancias de educación superior, hermanas, por supuesto. Saludo a todos los estados que nos están visitando. Ahora no he visto aquí en el chat algunos saludos, salvo Yucatán. Saludos al maestro José René Torres Cook de Yucatán. Si pueden ir poniendo también en el chat, tanto de los que están en Meet como de los que nos están siguiendo en streaming por YouTube, poner las entidades que nos están visitando, por favor. Saludar a Campeche desde Eselchacán, el estado de Hidalgo, muy bien, Tabasco, Guerrero, Guanajuato. Hay bastante representatividad nacional. Jalisco, un saludo a todos ustedes. Bien, comentarles, como ya lo he hecho, que estamos también dando esta transmisión a través de YouTube por streaming. Ahí también podrán seguirnos. Voy a dar inicio para no ocupar más el tiempo en la presentación. Voy a dar inicio con esta emisión del webinar, presentando a nuestras especialistas que hoy van a tratar un tema que ya lo hemos manejado en otros webinars con el maestro de Veracruz, ¿verdad? Que es el espectro autista. El tema de hoy es inclusión educativa y autismo, un trabajo en equipo. La presentación estará a cargo de la maestra Alejandra Iturbe Ormeche Ochoa y de la maestra María José Olvera, a quienes agradezco y saludo desde acá. Ambas son fundadoras y directoras de Crea tu Mundo Autismo. Es un centro terapéutico ubicado en la Ciudad de México. Y en el caso de la maestra Alejandra Iturbe Ormeche Ochoa, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora y fundadora, como lo dije, de Crea tu Mundo Autismo y ha participado en congresos como ponente. Participa activamente como miembro de Autismo CDMX. Ha realizado diversas publicaciones en medios digitales e impresos. En el 2018 publicó en el libro Notas sobre Autismo como parte de la formulación y modificación de la Ley de Atención y Protección a Personas dentro del Espectro Autista. Colabora con instituciones educativas brindando asesoría sobre las condiciones del espectro autista. En el caso de la maestra María José Olvera, también es pedagoga, directora y fundadora de Crea tu Mundo Autismo. Cuenta con la certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista. Ha participado en publicaciones en medios impresos y electrónicos. En el 2018 publicó en el libro Notas sobre Autismo como parte de la formulación y modificación de la Ley de Atención y Protección a Personas dentro del espectro autista y colabora con instituciones educativas brindando asesoría sobre las condiciones de este espectro. Bien, yo sin más, nuevamente agradecerles a las especialistas el estar con nosotros el día de hoy y vamos a estar atentos a la participación que tengan sobre este tema. Asimismo, atentos a los comentarios de todos los maestros que puedan hacer vía Meet o vía YouTube para hacerles llegar sus inquietudes, sus impresiones y sus preguntas. Yo les cedo la palabra a las doctoras, a las maestras, a nuestros colegas de Crea tu Mundo Autismo para escucharlos atentamente. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días. Esperamos que se encuentren muy Maestra bien. Alejandra, no la escuchamos. Tiene activo su micrófono, pero no la escuchamos. Tampoco a la maestra María José, o seré yo el del problema. Yo sí. Ahí está, ya. Ya yo, disculpen ustedes. No pasa nada. Adelante. Denme un segundo para compartirles la presentación. No sé si ya la pueden ver. Ya se empieza a ver. Ya se empieza a ver, perfecto. Un segundo. Déjenme ver. Ahí lo único que ven es la presentación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, vemos la presentación y vemos también su imagen, pero está bien así.
Ok, perfecto. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Alejandra Iturbi, María José Olvera también está por aquí. Vamos a hablarles hoy de inclusión y autismo. Primero quisiéramos presentarnos y contarles un poquito a qué nos dedicamos y cómo es que llegamos a estar aquí trayendo este tema para todos ustedes. Esperamos aclarar algunas dudas y brindarles un panorama diferente quizás a lo que han escuchado hasta ahora. Nosotras somos directoras y fundadoras de un centro terapéutico integral ubicado al sur de la Ciudad de México. Espérenme un segundo que no me adapto y no sé cómo cambiar la diapositiva. Ahí estamos. Listo. Nos hemos dedicado hasta ahora a hacer diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista. Estamos certificadas para realizar el diagnóstico y nuestro centro se compone de diversos servicios. Por un lado tenemos la intervención en el sentido terapéutico, damos terapias grupales e individuales, tenemos en nuestro equipo diferentes profesionales como psicólogos, terapeutas de lenguaje y comunicación, pedagogos y demás. Una parte importante de nuestra labor hasta ahora ha tenido que ver con la inclusión educativa. Llevamos ya varios años dedicándonos a la labor de asesorar escuelas, auxiliares académicos, brindar a las escuelas toda la parte de logística que tienen que llevar a cabo para realmente ejecutar una inclusión educativa de calidad. Y es un poco de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Nos hemos dedicado también a capacitar al auxiliar académico, a capacitar a otros terapeutas y bueno, ahora con la pandemia han incrementado nuestros servicios a distancia, tenemos diferentes formas de capacitación en línea. También realizamos evaluaciones psicopedagógicas y tenemos diferentes proyectos de sensibilización a la población en general. Hemos realizado una campaña llamada Inclusión sin pretextos. Es una campaña gratuita para escuelas públicas, de tal manera que cualquier escuela pública que esté interesada nos envía una carta de solicitud y nosotros lo que hacemos es diseñar una plática que puede ir dirigida o al personal educativo o a los padres de familia y hacemos una labor de sensibilización que va desde derribar los mitos en torno a las condiciones del espectro autista, tanto como brindar estrategias puntuales para trabajar dentro del aula. Eso es a grandes rasgos lo que hemos hecho hasta ahora. Nos hemos especializado en el autismo específicamente, atendemos actualmente a 33 familias, buscamos impactar su calidad de vida, atendemos no solo a la persona que está dentro del espectro, sino involucramos a todos los elementos familiares, escolares, que son relevantes para realmente incidir sobre la calidad de vida de una persona. ¿Me escuchan bien? Te cortaste un poquito. Pero va bien, sí, se escucha bien. Adelante. En lo que regresa un poquito Ale, les platico, mi nombre es María José Olvera, yo soy codirectora del Centro Terapéutico Integral Crea tu Mundo Autismo y a lo largo de este proceso, de estos 5 años que tenemos con el centro, una de las cuestiones que más nos ha importado es la inclusión educativa, ¿no? Empezamos evidentemente solo con terapias, ¿no? Con la parte de intervención terapéutica, y los papás nos decían que la verdad es que a mí me falta que se vinculen con la escuela porque hay una inclusión educativa que está dejada de lado o que quizás nos hacen falta como ciertos elementos para realmente impactar la calidad de vida de estas personas. En nuestra página web, la cual están viendo, tenemos también un filtro. Este filtro es un filtro de detección de las condiciones del espectro autista y Asperger también, en donde las personas llenan, son varios reactivos, les arroja un número en donde necesitaríamos ver si es considerable para realizar un diagnóstico de las condiciones del espectro autista o no. Es básicamente un filtro para detectar signos de alerta y, bueno, canalizar con un especialista. Bien. Nuestra experiencia ha sido con distintas escuelas, tanto privadas como públicas. La realidad es que defendemos bastante la inclusión, ¿no? Muchas veces nos dicen, híjole, es una utopía, ¿no? Como que no existe o realmente no se ve asentada la parte de la inclusión educativa y el autismo. Nos hemos dado buenas sorpresas en cuestiones de inclusión. Hemos tenido la oportunidad de conocer
distintos directores, distintos maestros que realmente hacen una inclusión educativa de calidad, ¿no? Que aunque quizás no tengan las herramientas, tienen el sentido común por el otro lado, o tienen la cuestión filosófica que vamos a platicar un poquito más adelante acerca de ella, que a nosotras nos parece fundamental. Entonces, la realidad es que vamos por un camino correcto, me parece. Nos falta mucho, nos falta muchísimo como país para hablar realmente de una inclusión educativa de calidad, pero creo que ahí vamos. Y este webinar es una oportunidad más como para poner el tema sobre la mesa, que ya por sí mismo es algo muy importante. Muy bien, pues vamos a dar por iniciada la presentación. Creo que se me está trabando un poquito el internet. ¿Tú me escuchas bien, Majo? Sí, yo te escucho bien. Ok, bien. Perfecto. Bueno, yo continúo y si de repente no se me escucha, me avisan. Nosotros avisamos, pero hay buen audio. Se escucha bastante bien. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, quisiéramos empezar por decirles que indudablemente los maestros son los principales agentes de transformación en todos los sentidos. Una inclusión educativa de calidad implica necesariamente un trabajo colaborativo entre especialistas y agentes de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podremos ser quienes se especializan en términos de diagnóstico e intervención terapéutica, quienes tienen la preparación para hacer todo esto, pero en realidad si no colaboramos con los maestros, es prácticamente imposible que incidamos sobre la calidad de vida de las personas dentro del espectro. Y creo que en general, y de lo que les vamos a hablar hoy, es de las dificultades que hemos encontrado para hacer este trabajo verdaderamente en equipo. Entonces, bueno, para que se haga esta transformación en todo el sentido del concepto, es necesario que sean ustedes, los docentes, ese puente de transformación. Desafortunadamente en nuestro país y en general en Latinoamérica aún faltan muchos esfuerzos por eliminar las prácticas de exclusión del alumnado. Todavía hay un montón de discriminación, todavía hay escuelas que se cierran a recibirlos dentro de sus aulas o que les abren las puertas únicamente porque ahora hay todo un marco legal del cual hablaremos brevemente más adelante, que les prohíbe negarles el acceso, pero no porque realmente existan los protocolos suficientes para dar una atención de calidad. Entonces, es bien importante dejar claro que los principales agentes de cambio son los maestros. Y ahora vamos a pasar a ¿de dónde partimos cuando hablamos de inclusión? Partimos de varios elementos fundamentales. El primero de ellos, partimos del hecho de que todos somos diferentes. Todos aprendemos de una manera distinta. Todos tenemos un proceso de pensamiento diferente. Y ahí, bueno, voy a introducir rápido un concepto que es neurodiversidad, ¿no? Partimos de la base en donde hay una diversidad neuronal y neurológica y en donde todos somos distintos y aprendemos de una manera distinta. Partimos también del hecho de la no discriminación, del hecho de que todos tenemos ritmos y velocidades distintas de aprendizaje. Partimos del hecho también de que hay ahora una mayor apertura social, ¿no? Vamos a hacer una pregunta ahorita, pero me voy a adelantar tantito a que todos nosotros tenemos una cultura y tenemos una educación y una formación en donde se arraigan ciertos pensamientos al respecto de la discapacidad, tal cual. Entonces, actualmente vivimos en una sociedad un poco más abierta a aceptar esta diferencia. Y partimos también, como bien les decía Ale, de un enfoque de derechos, que no lo debemos olvidar porque es bastante importante. Entonces, cuando hablamos de inclusión, necesitamos tener claros estos 5 puntos, porque serán la base para una inclusión educativa de calidad. Vamos a mencionar mucho, y ustedes lo van a ver, la palabra calidad. De nada nos funciona llevar a cabo una inclusión educativa en donde únicamente se hable de integración, en donde esté el chico o la chica incluida o integrada en el aula, pero no haya ciertos protocolos, ciertas estrategias que realmente le ayuden a aprender de una manera significativa. Entonces, por lo tanto, la calidad sí es bien importante y no nada más la cuestión de la inclusión por inclusión. Muy bien, una pregunta. Entonces, vamos a abrir rápidamente la pregunta. Vas, Ale.
Me parece que tiene un delay, Ale. Sí, un poquito. ¿Ahí me escuchas? Sí, se nos está cortando, ¿verdad? Sí. ¿Me Sí. escuchas bien? Ok. Sí, adelante. Ok. Una pregunta que Vas, nos vas. gusta hacerles en este tipo de pláticas que damos es para realmente que entendamos cómo ha sido el cambio de paradigma, nos gusta mucho preguntarles si a ustedes en la primaria, cuando fueron a la primaria, tuvieron algún compañero con autismo. Hemos hecho esta pregunta, yo creo, no sé, más de 50 veces, en 50 contextos diferentes. Y la mayoría de las veces la respuesta es no, y que si quizás tuvieran un compañero que tenía autismo, no sabían qué nombre darle a eso. Era un compañero que era diferente, pero no sabían que su diagnóstico era autismo específicamente. Esta es una de las razones por las que como adultos nos resulta tan complicado saber cómo comportarnos ante una persona neurodiversa. Dudamos entre lo que está bien hacer y lo que no. Dudamos sobre nuestras propias palabras y ante tantas dudas generalmente decidimos dar un paso atrás. Los seres humanos por naturaleza tenemos miedo de aquello que es distinto y aquello que desconocemos. Nuestros instintos más primitivos nos llevan a alejarnos de aquello que no comprendemos. Y aunado a esto, como sociedad, estamos permeados por infinidad de prejuicios y constructos que nos llevan a quedarnos ahí, lejos de todo aquello que no entendemos y que nos incomoda. Entonces, es bien importante que se transmita el por qué, ¿no? Porque muchas veces este rechazo o esta falta de acercamiento a las condiciones del espectro autista se debe a esto, a miedo, porque a nosotros no nos tocó una persona con autismo generalmente en el salón de clases, ¿no? Cuando nosotros fuimos a la primaria, es probable que no nos haya tocado, porque quizás en este paradigma que vamos a ver ahorita, era mucho más asistencialista el ver la discapacidad, ¿no? O sea, se quedaban en casa y entonces no recibían una educación. Hemos ido transformando este paradigma y ahora ya entendemos que las personas con autismo aprenden, ¿no? Que las personas con autismo con ciertas herramientas pueden llegar a realmente tener una educación de calidad. Entonces, es por esto que a nosotros se nos dificulta un poco también el cómo le hago si nunca lo he vivido. Ahora, quiero que observen que ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los maestros tenemos una responsabilidad muy fuerte porque ahora sí hay justo alumnos con autismo en las aulas. Entonces, esos compañeros, cuando tengan 30 años y nosotros estemos más viejillas, les hagamos esta pregunta, es probable que la respuesta sea muchas manos levantadas. Yo tuve un compañero con autismo en el aula. ¿Y cómo queremos que sea esta respuesta? Yo tuve un alumno con autismo en el aula, el cual estaba solamente sentado por ahí, pues no era tomado en cuenta. O yo tuve un alumno con autismo en el aula y fue un aprendizaje muy significativo tanto para mí como para él, como para la diversidad, como para entender otros contextos y otras formas de pensar. Entonces, quiero que se sientan un poco responsables por el peso que tenemos nosotros. Y actualmente la educación en nuestro país y en el mundo está sufriendo algunos cambios considerables, ¿no? Que ponen a prueba nuestra capacidad de entender al otro, de realmente comprender al otro. Ahorita justo nos estamos enfrentando a nuevos y complejos retos, en donde hay que poner a prueba todas las herramientas creativas y metodológicas con las que contamos para llegar a este conocimiento. Algo que nos gustaría que se llevaran con esta plática es empoderarlos un poquito, ¿no? Tanto a papás como a maestros tendemos justo a intentar empoderarlos, porque con nosotros llegan, ¿no? Y nos dicen, oye, especialista en autismo, ¿me puedes decir cómo hacer las adecuaciones curriculares? Y nuestra respuesta, por ejemplo, es, ustedes lo saben hacer, ¿no? No necesitan de mí que les venga a decir, no necesitan quizás de la parte de qué es el autismo y entender un poquito el proceso de pensamiento. Pero es importante el que utilicemos estas herramientas creativas y metodológicas de las cuales hablaba hace un momento y realmente las usemos para el bien de los chicos con alguna condición. Muy bien, a lo largo de toda esta plática vamos a insistir
en que los maestros son los principales agentes de transformación y este webinar está especialmente diseñado para quienes imparten esa educación, ya sea a través de un rol de maestros, de terapeutas, auxiliares u otro tipo de profesionales que dedican su vida a apoyar a otros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son estas figuras quienes tienen la capacidad de incidir sobre la forma en la que un gran número de seres humanos, ya sea a través de un rol de maestros, de terapeutas, auxiliares u otro tipo de profesionales que dedican su vida a apoyar a otros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son estas figuras quienes tienen la capacidad de incidir sobre la forma en la que un gran número de seres maestros, de terapeutas, auxiliares u otro tipo de profesionales que dedican su vida a apoyar a otros en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son estas figuras quienes tienen la capacidad de incidir sobre la forma en la que un gran número de seres Ay, gracias. Perfecto. Hola. Okay. No sé qué sucedió, pero bueno, creo que no tuve que ver con eso. No, no te preocupes. Adelante, no, fue un problema técnico. Adelante. Ok, perfecto. Siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, muy bien. Les decía que los maestros tienen la capacidad de incidir sobre la perspectiva de un gran número de seres humanos. ¿Y qué quiero decir con esto? La inclusión no solo es un tema que va para la persona con una condición, para la persona con síndrome de Down, para la persona con autismo. Es un tema que impacta a todas las personas involucradas, ¿no? Es decir, si nosotros desde niños, desde preescolar, hubiéramos tenido un compañero con autismo y docentes que de alguna manera saben y hacen parte a esa persona de la comunidad educativa, nuestra perspectiva ante la diferencia sería totalmente distinta, ¿no? Entonces, ustedes pueden incidir sobre la forma en la que todos los demás compañeros, que nosotros llamamos neurotípicos, porque tienen un funcionamiento neurológico típico, puedan cambiar el mundo, ya que reaccionarán diferente ante la diferencia en vez de no comprenderla, tener miedo, alejarse y no ser parte de ese tipo de transformaciones. Denme un segundo. Listo. Entonces, ¿a qué reto nos enfrentamos con esto? Bueno, la verdad es que nos enfrentamos a un reto bastante grande. Nosotros creemos que sí se puede, solo hay que tener ciertas bases y ciertos fundamentos que vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, hoy juntos nos enfrentamos al reto de crear un entorno de aprendizaje significativo para quienes aprenden a un ritmo distinto, ya sea más lento o más rápido, solamente distinto. La aceptación de la neurodiversidad dentro de las aulas supone la atención a todas las diferencias. Como bien decía Ale, no solo es el chico con autismo, ¿no? Nosotros llegamos a hacer la parte de inclusión educativa a una escuela, observamos generalmente el aula y entonces la maestra se centra mucho en la persona que tiene la etiqueta o que tiene el diagnóstico ya puesto, ¿no? Hay veces que es una etiqueta, hay veces que solo es un diagnóstico. Pero nosotras hacemos también mucho que la maestra o el maestro vea a todos los demás también, ¿no? Oye, ya observaste este chico que tiene ciertos retos, que también lo vemos de repente aislado, que de repente no tiene el diagnóstico, pero se ve que hay algo que está pasando en casa quizás, o que está pasando en su contexto, que no lo está ayudando para aprender. Cuando vemos que no solo es el chico con autismo el que necesita una inclusión, sino somos todos, ¿no? Son los otros 40 y tantos, podemos realmente incidir en cómo percibimos la diferencia. Entonces, bueno, es bien importante ser un poco más flexibles y que la escuela nos incluya a todos según las necesidades que tenga cada un individuo. Y ustedes seguro estarán pensando, híjole, sí, claro, pero tengo 43, ¿no? O sea, es bien complicado. O sea, yo quiero ver que tú te pongas con esos 43 a ver cómo aprenden distinto. Algo que nos va a funcionar mucho es entender esta diferencia. Algo que nos va a ayudar mucho es observar el cómo nos sentimos nosotros frente a esta diferencia. Ya después hablaremos sobre estrategias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso ya muy especializado en estrategias prácticas dentro de nuestra aula. Pero lo que les queremos dejar ver es que hay un asunto filosófico detrás que si no resolvemos, por más que tengamos todas las estrategias del mundo, no nos ayuda a hacer realmente una inclusión educativa. Muy bien. Ahora, en cuanto a los principios de la inclusión educativa, es importante decir que esta se centra en
seguir los principios de no discriminación, valga la redundancia, en función de las condiciones de discapacidad del sujeto. ¿A qué nos referimos con esto? En los últimos años, el concepto de discapacidad se ha transformado y creemos que para bien en muchos sentidos. Ahora, nosotros hablamos, por ejemplo, de condición del espectro autista y no de trastorno, y hablamos de que la discapacidad se debe de definir en función del contexto. Un ejemplo que puede dejarlo muy claro es una misma discapacidad, que puede ser, por ejemplo, la discapacidad motriz. Imagínense a una persona en silla de ruedas. El grado de discapacidad de esta persona está totalmente vinculado con el contexto en el que se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? Una persona en México y en Suiza con la misma discapacidad, es decir, discapacidad motriz, tiene grados diferentes de esa misma discapacidad por el simple hecho de que en Suiza una persona en silla de ruedas puede ir sola a hacer su súper y todas las compras que necesita. En México, es casi impensable que una persona en silla de ruedas pueda ir al mercado y al súper completamente sola, sin apoyo de nadie más. Entonces, a pesar de que hablamos de una misma discapacidad, el grado está en función del contexto en el que se presenta. Y el autismo, aunque no lo crean, es una condición que también funciona en ese sentido. El grado de discapacidad de una persona con autismo está en función del entendimiento a nivel social, de los apoyos que les brindemos desde la educación temprana, que van desde atención temprana y un buen diagnóstico, hasta cómo respondemos como maestros en la educación primaria, secundaria, preparatoria, qué tanta apertura laboral y todas las condiciones que como sociedad podemos ofrecer para alguien que es diferente. Hola, hola. Bueno. Parece que a María José se le pasmó la conexión. Ah, no, está. Hola, hola. No sé si yo soy la única que te todos escuchamos, todo muy bien. César, ¿nos avisas? Nosotros les avisamos si se llega a atorar adelante. Ok. Perfecto. Ok. Continúo, Majo, porque me parece que no te estamos escuchando, entonces me avisas cuando estés de regreso. Bien, se trata de proveer... mencionaba Ale, es bien importante tener claro que la discapacidad... ¿Cómo? Adelante, adelante. Parece que trae un delay ahora María José, pero te escuchamos, María, por favor. Me parece que sí. Pero Majo, adelante. El mal internet, en realidad. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Sí. Estoy solucionando esto del internet, entonces voy a desconectarlo un segundo. Ok. ¿Podemos continuar entonces? Ok. Sandra? Continúa entonces. Claro, se trata de proveer a todos de las mejores condiciones y oportunidades y de involucrar a todos en las mismas actividades apropiadas para su edad. Y para esto ya hay todo un marco en cuanto a derechos que no es pertinente en este momento ahondar, pero sí es importante que lo conozcan. Ya hay toda una serie de leyes que van desde lo más general, desde la Ley General de Educación, después para la inclusión de las personas con discapacidad y más recientemente una ley muy puntual, que es la Ley de Atención y Protección a Personas dentro del espectro autista, donde al final lo que implica esta ley es una ratificación de los derechos humanos fundamentales, pero para un sector de la población en particular. La existencia de esta ley, desde luego, implica un logro muy significativo para nosotros como país, ya que, por ejemplo, en la sección de prohibiciones, que María José y yo tuvimos la oportunidad de participar en la discusión en torno a cómo reformar esta ley, habla de cómo está prohibido que una escuela niegue el acceso por una condición. Y hay un montón de leyes que enmarcan el qué sería una discriminación y qué no según la condición. Si desean más información al respecto, con gusto pueden consultarnos y también en nuestros cursos en línea ahondamos un poco más en la parte legal. Vamos a pasar a hablar de los principios de la inclusión. No sé si está ya Majo por ahí. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto, entonces, bueno. Sí, Majo, si quieres empezar con los...
Los principios de la inclusión educativa. Bien. Bueno, pues según Brunskin y Raymond, hay varios principios de la inclusión educativa que necesitamos seguir. El primero es que todos los niños y las niñas pueden aprender. Todos deberían de asistir a clases regulares con pares de su misma edad en escuelas locales. Todos los niños y niñas tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. Y es bien importante recordar todos, ¿no? Nos llegan mucho a preguntar, oye, ¿debería de ser parte de formación cívica o de honores a la bandera o del Día de las Madres? La respuesta siempre es sí. La inclusión educativa no solo es dentro del aula, sino es dentro de la comunidad escolar. Todos los niños y niñas deben de recibir programas educativos apropiados. Todos los niños y niñas deben de recibir un currículum relevante acorde a sus necesidades también. Todos los niños y niñas deben de recibir los apoyos que requieran para garantizar los aprendizajes y la participación dentro de las aulas. Todos los niños y niñas deben de participar en actividades co-curriculares y extracurriculares también, y se benefician en general de una colaboración y cooperación entre casa, escuela y comunidad. Es bien importante recordar esta triada, ¿no? No solo una inclusión de calidad, no solo implica al maestro o a la escuela. Una inclusión educativa de calidad implica a una comunidad, implica a los padres, implica a las terapeutas, implica a todos por igual. Y este es uno de los grandes retos en el cual nos enfrentamos cotidianamente. Ya vamos a platicar un poquito de a qué retos nos enfrentamos, pero la comunicación sí es un aspecto que hay que cuidar y es un aspecto fundamental. Muy bien, a continuación daremos 2 definiciones clave para que podamos estar en un mismo marco conceptual en las siguientes diapositivas. Entonces, la inclusión social hace referencia a la participación plena en la vida social de las personas, sin importar sus rasgos de distinción como nivel socioeconómico, género, condiciones físicas o intelectuales, implica la inclusión en la vida económica, política y educativa o escolar. ¿Por qué les ponemos esta definición? Porque el objetivo de la inclusión educativa es la inclusión social. La inclusión educativa es un primer ensayo del mundo, es un primer ensayo de cómo nos entendemos a nivel social para después funcionar realmente y entonces que esas personas que nosotros educamos en la primaria, en la vida adulta, sean personas autónomas e independientes. Para eso definiremos también lo que es la inclusión educativa, que seguramente ustedes ya lo tienen muy claro, pero aún en la actualidad existen diferentes posturas. Entonces, esta es por la cual hemos decidido apostar. La inclusión educativa hace referencia a un compromiso para una creación de una sociedad más justa. De nuevo, recordemos la primera pregunta que les hacíamos es si ustedes habían tenido un compañero con autismo en la primaria. Para que nosotros podamos realmente ver reflejada una inclusión social, no vamos a hacer inclusiones de calidad pensando a cortito plazo, sino vamos a hacer una inclusión de calidad pensando a futuro. ¿Qué queremos? Crear una sociedad más inclusiva, no solo un aula o un espacio pequeño más inclusivo, sino una sociedad completa más inclusiva. Entonces, la inclusión educativa hace referencia a esto, hace referencia a un compromiso para la creación de un sistema educativo más equitativo, así sentar las bases para eso, y la convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente a la diversidad estudiantil construye un medio para hacer realidad estos compromisos que habíamos platicado. Ahora bien, el meollo del asunto, ¿por qué es tan difícil convertirnos en un mundo, país o ciudad o escuela inclusiva? ¿Por qué se nos dificulta esta parte? Porque de repente, sí, lo podemos tener como en una utopía o en un asunto más teórico, bien clarito, ¿no? Manuales, hay como un montón de autores que nos hablan acerca de la inclusión. Pero ¿por qué vemos que es complicado? A lo largo de los años se ha ido transformando la forma en la que como sociedad abordamos la diferencia. Nos hemos ido alejando de un enfoque médico y asistencialista en el cual se creía que aquellos que tienen, por ejemplo, una discapacidad física o intelectual no deberían de ser educados. Antes, si tú tenías un niño con alguna condición, era algo de lo cual te sentías avergonzado
de lo cual no se hablaba. Esas personas no eran parte de la vida social y cultural, mucho menos recreativa. Era una situación de vergüenza social. Eso se ha transformado a nivel cultural. Otro de los elementos que nos hace tener ciertos obstáculos para hacer una sociedad verdaderamente inclusiva tiene que ver con nuestra cultura, que ejerce discriminación. Somos una cultura que por diversas cuestiones históricas se puede ver reflejado en muchos procesos discriminatorios. El aspecto también es fundamental. En nuestro país, como en muchos otros de Latinoamérica, por ejemplo, ha habido un enfoque económico que da prioridad a aquellos que son productivos. Y se considera que las personas con alguna discapacidad no tienen un valor en términos productivos. Actualmente ya se sabe que esto es muy distinto y hay muchos ejemplos de países en el mundo que han abierto, por ejemplo, plazas en términos laborales muy relevantes para personas dentro del espectro, usando aquellas habilidades especiales con las que cuentan, como por ejemplo la forma en la que sistematizan la información. Entonces eso se empieza a transformar, pero en México todavía nos falta mucho camino para abrir estos espacios para la vida adulta, por ejemplo. En México se sigue hablando solo de niños y no de adultos necesariamente. Otro factor que ya lo habíamos mencionado brevemente es nuestra biología y cómo estamos construidos, ¿no? En general, así como lo habíamos dicho, todos funcionamos con base en las experiencias que tenemos. Entonces, si por ejemplo entrara ahorita a la habitación en donde estoy un tigre, no voy a saber bien qué hacer porque nunca me había pasado. Entonces, como no tengo una experiencia previa, va a ser mucho más complicado ejecutar una acción. Todos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? En general, cuando nosotros éramos chiquitos y nos encontrábamos en la calle una persona con parálisis cerebral o con síndrome de Down que tenía rasgos más claros, generalmente nuestros padres nos calaban y nos decían, no lo veas, ¿no? No lo veas, no lo vas a hacer sentir incómodo. Lo que nosotros queremos ahora es más bien un velo, ¿no? Reconócelo, juega con él, pregunta. Te genera incomodidad, dime, ¿qué está pasando? Te voy a explicar qué es la diferencia. Te voy a explicar por qué todos somos neurológicamente distintos. Para que entonces esos niños no sientan ese miedo a lo desconocido cuando sean adultos y generen discriminación. Otra cuestión que nos hace complicarnos en la cuestión de convertirnos en un país inclusivo en todos los aspectos es la aplicación de las leyes. Muchas veces se quedan en el aire, muchas veces, por ejemplo, no llegan realmente a donde tendrían que llegar. Y la siguiente es una falta de capacitación. Esta falta de capacitación la hemos visto reflejada así linealmente en que los maestros se encuentran saturados, ¿no? En que los maestros se encuentran en un estado de ansiedad constante y en un aspecto socioemocional que no les permite realmente... abrir la página. Ay, ¿qué pasó? Ya. Hacer una inclusión educativa de calidad. Entonces, es bien importante tener en mente por qué es tan complicado para, con base en esto, realmente trabajar en estos puntos y entonces irlos tachando, ¿no? Ya, tengo esta parte de la lista tachada y cubierta, vamos a lo siguiente. Entonces, bueno, a lo largo de estos años se ha transformado la idea en la que nosotros como sociedad abordamos la diferencia, pero aún nos falta y los invitamos siempre a hacer esta reflexión y este análisis. Muy bien, ahora, Majo y yo hemos tratado de hacer un análisis de todas las escuelas que hemos conocido, todas las visitas, todas las experiencias de inclusión educativa y hemos recopilado ciertos obstáculos que nos hemos encontrado y sobre lo cual creemos que debemos de trabajar. Entonces vamos a dar 6 puntos, de los cuales vamos a mencionar poco a poco cada uno de ellos. Primero sería falta de comunicación, el segundo, la falta de protocolos claros, el tercero, un sentimiento de pobrecito, que ya les explicaremos a qué nos referimos con eso. También el tema de las barreras para el aprendizaje y la participación que no han sido detectadas y sobre las cuales no se aplica un plan para resolverlas. Y elementos socioemocionales que no hemos atendido de nosotros mismos como profesionales, así como la falta de... Entonces, vamos a empezar por la primera, que es falta de comunicación. Bien, la falta de comunicación entre agentes involucrados genera malos entendidos, genera retrabajo, genera riñas entre padres y maestros e interpretaciones subjetivas.
es bien interesante ver cómo cuando se arregla un poco la comunicación, muchas cosas empiezan a surgir o empiezan a evolucionar de manera favorable. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, el chico pasa de grado y entonces entre maestras no nos comunicamos y la maestra del siguiente grado comienza a tener o los mismos errores o a tener los mismos retos que tuvo la maestra anterior. Y quizás solo con una junta o con un protocolo claro de comunicación se solventaría esta parte. Ahora, es bien interesante ver cómo los maestros no son enemigos de los padres ni los padres de los maestros, pero muchas veces por esta falta de comunicación se hacen riñas o malos entendidos, ¿no? Yo pienso que tu trabajo es tal cosa, ¿no? Como la cuestión de las adecuaciones curriculares que tocamos específicamente en nuestro curso. Yo creo que los ajustes razonables las hace el auxiliar académico o la sombra, como se le dice generalmente. No, pues yo creo que más bien lo tendría que hacer el maestro. No, pues yo creo que tendría que hacerlo la persona de UDI, ¿no? Entonces, esta falta de comunicación, que es bastante sencilla de resolver, genera un montón de temas que podrían ser pues solventados de una forma más sencilla. Totalmente de acuerdo. La verdad es que el tema de la falta de comunicación ha sido una problemática principal y creo que ustedes como maestros no nos dejarán mentir, ¿no? Últimamente, cada vez que vamos a una escuela y sacamos el tema, por ejemplo, de los chats con padres o de cómo se vinculan padres y maestros, bueno, o sea, todos los maestros tienen un montón de quejas de los padres y los padres de los maestros. Entonces, se vuelve bien complicado porque al final los padres están ausentes y depositan en el maestro un montón de cosas y los maestros están haciendo, la verdad es que lo mejor que pueden. Entonces, esta línea de comunicación se altera por completo y hay muchísimos malos entendidos sobre los cuales trabajar. En las capacitaciones que damos, lo primero que hacemos es crear un mapa de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el rol del maestro? ¿Cuál es el rol del docente? No sé, el auxiliar académico, o sea, hay alguien que esté llevando a cabo la inclusión. El segundo punto sería la falta de protocolos claros, ¿no? La realidad es que actualmente en la práctica las escuelas no tienen un protocolo cómo identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. No hay un protocolo sobre cómo capacitar a los docentes, por ejemplo. No hay un protocolo claro sobre cómo hacer ajustes razonables, que es justo lo que mencionaba Majo hace un momento y es importantísimo. ¿Quién los va a hacer y bajo qué lógica? También no hay un protocolo sobre cómo aplicar las estrategias y cómo evaluar que están funcionando o no. Y sobre se va a tratar la parte socioemocional de los profesionales de la cual hablaremos un poquito más adelante. Entonces, nos hemos encontrado muchas escuelas públicas que quizás los tienen, pero no los ponen en práctica, ¿no? Quizás tienen esta cuestión, por ejemplo, de los ajustes razonables súper claros y en la teoría se ve muy bien, pero no hay realmente una práctica, o sea, no se lleva a cabo esta evaluación clara y esta protocolización como de forma eficiente. Entonces, el proceso de inclusión educativa se encuentra permeado por muchos factores que intervienen en que sea exitoso o no sea exitoso. Y establecer, como dice Ale, de manera clara cuáles son los agentes involucrados nos va a permitir centrarnos en un campo de acción más específico. Es decir, si sabemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, vamos a evitar malentendidos y errores en la comunicación. Y el foco central va a ser si la persona con alguna condición y no nosotros y nuestros temas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es la número 3, que es el sentimiento de pobrecito. El sentimiento de pobrecito es una sensación que nos provoca justo la diferencia, ¿no? Es una sensación en donde yo rechazo, no porque sea una mala persona y quiera rechazar, pero porque no sé bien a qué me estoy enfrentando. Y eso me puede traer ciertas cosas a la cabeza. Cuando damos este curso a maestros, el curso de Redescubriendo el Aula, que es bastante completo y dura 10 horas, una de las cuestiones que nos dicen mucho los maestros es: me da miedo porque no sé si yo voy a tener una persona con autismo, o quizás nos encontramos con la maestra embarazada, o quizás nos encontramos con la maestra que tiene una sobrina que tiene autismo, y genera ciertas cosas en este maestro y no permite que entonces se llegue
a hacer una inclusión educativa de calidad. ¿Por qué? Porque entra una sensación de, pobrecito, no me entiende, ¿no? Pobrecito, no puede, pobrecito, déjalo, pobrecito, pues como tiene una condición y es lo único que le gusta, entonces que lo haga, ¿no? Y esto es un aspecto fundamental que se entromete en la inclusión educativa de calidad, ¿no? Hay poca aceptación de la condición, por lo tanto, lo que sucede es, no entiendo qué es lo que pasa contigo, te permito hacer ciertas cosas y no te ayudo a ser independiente, ¿no? Entonces, este sentimiento, lo que hemos observado, es que a pesar de tener cubiertas todas las estrategias que habíamos mencionado anteriormente, si no nos quitamos un poco de esta sensación de no puede o de esta sensación de ay, déjalo, entonces no vamos a lograr que realmente sea parte de una comunidad educativa. Una de las principales problemáticas que trae consigo el sentimiento de pobrecito es la permisividad. Creo que lo que más nos hemos encontrado, Majo y yo, en nuestra experiencia tiene que ver con que, como yo tengo una idea de que no es capaz esta persona en particular, entonces le doy permiso y le doy autorización de hacer muchas más cosas. Eso genera dos cosas. Uno, que esta persona en particular no sepa cómo adaptarse a una sociedad llena de normas, y también genera que el grupo a nivel social lo vea como algo diferente, porque es una persona que ha tenido ciertos permisos, ciertas licencias, ciertas autorizaciones por encima de sus compañeros. Entonces se vuelve un obstáculo para realmente llevar a cabo una inclusión de calidad. El cuarto punto tiene que ver con las barreras para el aprendizaje y la participación que no han sido detectadas de alguna manera. Cuando no nos evaluamos y no evaluamos nuestra práctica, nos llenamos de un montón de barreras que pueden ser ideológicas, actitudinales, pedagógicas o de organización, que no nos permiten ver la situación con claridad. Lo que se sabe hasta ahora y lo que indican todas las investigaciones es que una de las principales barreras para el aprendizaje es que los maestros, los directivos o incluso los padres de familia piensan que una persona con una condición y especialmente con autismo es incapaz de aprender, ¿no? Pensamos que le estamos dando chance de estar en este salón, se le está abriendo un espacio, pero no nos sentimos responsables por brindar una educación de calidad, sino incluso los mismos padres promueven una lógica de que vaya a la escuela para socializar, por ejemplo. Nosotras, la verdad, estamos un poco en contra de este tipo de lógicas porque nos parece que la escuela está ahí para ofrecer una educación de calidad y que en nuestra experiencia las personas con autismo han demostrado que son capaces de aprender. Sí hay casos en los que requerirán, por ejemplo, de una escuela especial y que no se podrán adaptar a la educación regular, pero sin embargo no quiere decir que vayan a la escuela por el simple hecho de que deban socializar. Esto que menciona Ale es bien importante, porque justo seguimos viéndolo, ¿no? O sea, seguimos escuchando de personas que dicen, pues sí, solo que pase el día, o la verdad es que yo le brindo como maestro la parte social y entonces promuevo el juego. Pero la realidad es que las personas con autismo tienen las habilidades para aprovechar un entorno regular. La número 5 habla de estrategias más prácticas. Las estrategias son, bueno, algunas consideraciones que necesitamos tener para esta cuestión es que todos los apoyos deben de ser temporales y graduales. No perder de vista que debemos de favorecer siempre, siempre la independencia y la autonomía, así como la autodeterminación en un contexto normal o regular. Necesitamos pensar a futuro cuando hablamos de condiciones del espectro autista. ¿Qué queremos para esta persona? ¿Qué queremos? Que entonces cuando tenga 40 años necesite apoyo para realizar absolutamente todo, porque ha estado en una escuela en donde ha tenido un entorno muy cuidado, o queremos que se desenvuelva de manera favorable y tenga las herramientas para realmente estar en un mundo como el nuestro, que es caótico, que es cambiante, que es de repente muy complicado, que tiene pandemias, que tiene terremotos. Entonces, es bien importante que nosotros les demos y favorezcamos la independencia. Otra consideración general es prevenir situaciones de agotamiento atencional y sensorial en los chicos. Programar pequeñas salidas de clase para realizar tareas, traer las copias, por ejemplo, y preguntar a los demás maestros cómo van.
Otra estrategia es establecer comunicación asertiva con los diferentes agentes involucrados, que ya lo hemos mencionado, y hacer una labor de sensibilización con compañeros, maestros y padres de familia. Ay, se me trabó el cursor, denme un segundo. Ok, listo. Otro elemento es que hay que crear estrategias prácticas y establecerlas. Las estrategias prácticas pueden ir en diferentes rubros y podríamos, la verdad es que detenernos en esto horas y horas. Hay que establecer estrategias prácticas sobre las normas, es decir, una persona con autismo probablemente va a necesitar normas visuales a diferencia de los demás niños. A pesar de que ustedes consideren que las normas están implícitas dentro del aula, va a haber que establecerlas visualmente para que sea un recordatorio constante. Es un ejemplo nada más de cómo podríamos establecer estrategias prácticas sobre las normas en particular. También se tendrán que establecer estrategias sobre el currículum y las actividades, es decir, qué va a ser un ajuste razonable, en qué medida se va a hacer, quién lo va a llevar a cabo. También tendremos que hacer ajustes y estrategias puntuales sobre la forma en la que evaluamos, y creo que aquí vale la pena contarles una breve anécdota al respecto. Hace no tanto fuimos a una escuela donde nos encontramos una maestra de preescolar que nos decía, esta niña no puede estar en este salón porque no tiene los aprendizajes esperados para el grupo en el que está, ¿no? Esta no es la escuela para esta niña porque yo la estoy evaluando y no conoce los colores. Yo le digo, dime 5 colores y ella es incapaz de contestar cuáles son esos 5 colores, ¿no? Nosotros conocemos muy bien a esta niña desde hace muchos años y sabemos que ella conoce perfectamente los colores, pero esta forma de evaluar mecánica en la que le pides dime 5 colores, ella se bloqueaba y era incapaz de entender. Entonces hubo que hacer ajustes sobre cómo llevar a cabo la evaluación, los cuales pueden ser aplicados para el grupo en general, no solo para la persona con una condición, y entonces lo que hicimos fue simplemente darle objetos de diferentes colores y pedirle que los clasificara. La maestra, después de varios meses, se acabó dando cuenta que esta niña en particular tenía muchos más conocimientos de los que uno se hubiera imaginado, pero si no hacíamos ajustes sobre la forma en la que evaluábamos estos conocimientos, nos podríamos ir con la idea de que no era el espacio adecuado para ella, cuando simplemente tenía un ritmo y una forma diferente de procesar la información. Y así, en cuanto a estrategias, también habrá que aplicarlas en cuanto a cómo se estructura el salón de clases, cómo se brindan las instrucciones en niveles, cómo hacemos protocolos específicos para prevenir el bullying, por ejemplo, cómo promovemos una adecuada interacción social. Es muy distinta la sensibilización que hacemos en bachillerato, por ejemplo, entonces habrá que tomar en consideración estos elementos. Y bien, algunos elementos que es por lo cual muchas familias y muchos maestros nos llegan a consultar, que tiene que ver con la parte conductual, ¿no? Desde no está motivado para aprender hasta irrumpe en el salón de clases o llega a ser agresivo. Entonces, es bien importante que tengamos claro estas estrategias. Como dice Ale, bueno, da para horas y horas, pero con el hecho de tener claro que tenemos que establecer un foco de acción en estas 6, la verdad es que va a ser más que suficiente. Y bueno, esta última, que son elementos socioemocionales sin atender, nos parece fundamental. Cuando nosotros llegamos a las escuelas y les decimos, oye, fíjate que tenemos que hacer pues ciertos ajustes razonables al currículum, yo observo que quizás esté, no sé, viendo matemáticas de esta manera y te sugiero que mejor sea esta, nos encontramos con maestros que generalmente reaccionan un poco como a la defensiva. Y creo que nuestra labor como especialistas es no pelearnos en general, ¿no? O sea, no establecer cuestiones de egos, de yo te vengo a enseñar a ti, sino más bien es necesitamos hacer un trabajo colaborativo para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Y en esto, ¿por qué sucede? Y por qué hemos entendido un poco más a los maestros. Es porque de repente es demasiado. O sea, de repente sí es mucho o la carga socioemocional que tenemos como personas que imparten la educación, de repente es bastante. Así como hay padres de familia que también están en situaciones de burnout, ¿no? Situaciones ya de apatía, situaciones que tienen que ver con el proceso de duelo. Y entonces, bueno, conjuntar estas dos y entender desde la cuestión de la empatía, que el otro quizás está pasando por una situación difícil, que se le dificulta
por ejemplo, nos hemos encontrado bastantes profesores que llegamos a rascarle y a preguntarle, oye, ¿qué necesitas? Te noto desmotivado. Nos dicen, la realidad es que me siento un mal profesor, ¿no? Esta persona me pone mucho en jaque y parece que yo no estoy teniendo las herramientas que pensé que tenía, ¿no? Entonces, esta cuestión socioemocional de sentirse poco bueno para mi chamba, ¿no? Para lo que yo estoy preparado para hacer, nos ponen en una situación de ansiedad. Y entonces surgen cuestiones que les llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Parece que la persona con autismo es el foco, ¿no? Y entonces dejamos de ver a los demás, porque pues este es el que rompe, este es el que grita, porque tenemos un nivel de ansiedad muy alto, ¿no? O nos encontramos con maestros que dicen de plano, yo no puedo, ¿no? Es probable que la cuestión socioemocional esté influyendo tanto que ya están en un nivel a tope, ¿no? Ya no le puedes servir un poquito más a lo que necesitan hacer porque entonces ya se nos colapsa. Lo mismo pasa con terapeutas, lo mismo pasa con padres. Entonces, esta cuestión empática nos va a servir mucho para hacer realmente una inclusión educativa de calidad. Muy bien, vamos a empezar a cerrar para que nos dé tiempo a que hagan algunas preguntas. Entonces, bueno, dimos todo un marco sobre qué es para nosotras la inclusión de calidad, hablamos sobre inclusión social y educativa y enlistamos 6 de los principales retos que Majo y yo hemos identificado en el proceso de inclusión, que tiene que ver con la falta de comunicación, falta de protocolos claros, un sentimiento de lástima que también se puede llamar como trato diferenciado, barreras para el aprendizaje y la participación que no hemos detectado, que pasamos por alto, elementos socioemocionales que no atendemos de nosotros como profesionales y la falta de estrategias prácticas. Bien, entonces la inclusión educativa se apoya en la convicción de que todos los niños pueden aprender. Alicia Molina tiene un libro que nos encanta que se titula justo Todo significa todos, ¿no? No solo algunos, sino todos los niños que están presentes en el aula tienen y pueden aprender. Pero solo lograremos esto cuando se otorguen las oportunidades de aprendizaje apropiado y cuando se tomen en cuenta ciertas consideraciones, que es planificar el aprendizaje, crear equipos de apoyo, estar al pendiente de nuestro estado emocional, estimular las responsabilidades sociales y dar esta cuestión de independencia que mencionábamos, planificar la transición de una etapa de educación a la otra y trabajar en colaboración. Y por eso nuestro webinar se titula Un trabajo en equipo. Bien, entonces, bueno, para hacer valer una verdadera inclusión educativa necesitamos colaborar entre todos. El centro educativo, los profesionales o los terapeutas, y los maestros, y los padres, y todos los que conviven a lo largo de la vida del chico. La inclusión es una tarea de varias personas y no únicamente de la maestra titular, que es generalmente lo que se cree, ¿no? Entonces, para que una persona reciba una inclusión educativa de calidad, es bien importante, como hemos mencionado hasta ahorita, crear un apoyo y un equipo multidisciplinario que vele por la enseñanza estructurada de la persona y siempre acorde a las habilidades, los retos y los intereses que tenga este chico. Muy bien, pues eso fue todo lo que trajimos el día de hoy. Una horita, la verdad, es poco tiempo para todo lo que nos guste ustedes. Tratamos de brindar un panorama general y sobre todo de transmitirles la importancia de la colaboración. La realidad es que difícilmente nos va a tocar un momento histórico en el que a nivel gubernamental, a nivel privado, se tengan todas las herramientas para capacitarnos respecto a todas las condiciones diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como maestros, como profesionales, como terapeutas? Hacer equipo, reconocer que no somos todólogos y que no lo sabemos todo, pero también hacer a un lado nuestro ego y saber colaborar con otros profesionales que tienen las puertas abiertas para que juntos podamos impactar la calidad de vida de, en este caso, las personas dentro del espectro autista o cualquier otra condición. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguien quiera comentar algo. Sí, bueno, primero, antes que nada, volverles a agradecer a la maestra Alejandra, a la maestra María José sobre el tema abordado. Ahorita la maestra Quetzali Sánchez hará un recuento de las preguntas y comentarios que han vertido tanto en el chat
de YouTube, de la transmisión en streaming, como en el chat de Meet. También señalarles que nos están siguiendo en Facebook, también hay participación, así que ahorita hará este concentrado la maestra Quetzali y las compartirá. Comentarles a ustedes que dentro de nuestros participantes, pues hay docentes que están dentro de la licenciatura de Inclusión Educativa o Educación Especial, seguramente son formadores de los futuros maestros. Todo esto que nos han compartido, pues estará impactando en la formación de ellos, de los futuros maestros. Lo que tratamos de hacer desde DGESPE con este tipo de webinars es acercar más información, más contacto entre otras instancias que trabajan los mismos temas en el caso de educación especial, de inclusión, y que los normalistas, los maestros de escuelas normales puedan tener esta apertura, tener un abanico de posibilidades para poder seguir formándose y formando a los futuros docentes. Entonces, en ese sentido, es que agradezco mucho la valiosa participación que han tenido el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de los maestros desde las escuelas normales para justo ver cómo viven ellos el tema de la inclusión y prácticamente o puntualmente en el tema del autismo. Así que adelante, maestra Quetzali, por favor, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, María José. Gracias, Alejandra. Tengo algunas preguntas que el equipo ha registrado. A ver, se las comparto. Marco Antonio Carlo pregunta, ¿qué instrumentos se utilizan para el diagnóstico del autismo? Les voy a decir varias y ustedes si quieren las van respondiendo. Wolf García pregunta, ¿cómo puede detectar un alumno con autismo? La Escuela Normal Venustiano Carranza pregunta, con relación a lo que comentaba la ponente, sobre que las personas con autismo en otros países y en México no son igual de autónomas, ¿cuáles serían los factores? Igual, la Escuela Normal Venustiano Carranza, ¿qué hacer para que un alumno se pueda integrar a las prácticas docentes como los demás alumnos, sabiendo que puede sufrir una crisis frente a los niños de educación preescolar? Si quieren, ahorita esas preguntas y si nos da tiempo seguimos con más. Ok. Ustedes nos paran. Nosotros nos podemos seguir hasta el fin de los tiempos. Entonces, más bien ustedes nos dicen hasta dónde. A ver, si quieren, empiezo con la inicial, que es bastante, bueno, sencilla entrecomillado. En nuestra página, en realidad, están los signos de alerta. Yo les recomendaría más bien ir para que no nos tome más tiempo. Algunos que son como yo pensaría que los 5 más importantes, es un retraso en el lenguaje, es decir, el chico no desarrolla lenguaje al mismo nivel que los demás, o hay cierto lenguaje después, como a los más o menos 3, 4 años, que es un poco más elevado para su edad cronológica, en el caso de las personas con Asperger. Otro tema importante es, hay estereotipias, es decir, balanceos, juegos de manos, todo esto. Caminan de puntitas y hay temas sensoriales que vemos registrados en cuestiones como auditivas, se tapan los oídos, dan vueltas en círculos y todo lo que tiene que ver con un asunto sensorial. Generalmente se aíslan o juegan de una forma distinta, ¿no? En donde el juego es más bien repetitivo, alinean o disfrutan de situaciones que sean repetitivas, como ver objetos caer, o hacer una filita de coches, o hacer una filita de trenes, y entonces disfrutar de hacer una y otra vez, y de este juego repetitivo. En general hay un montón de signos de alerta, hay que estar al pendiente de todos y cada uno de ellos, los invitamos a revisar la página para que no me quiero tardar tanto en este punto, porque creo que hay otros que pueden ser como más pertinentes para el tema, pero sí es bien importante estar al tanto, sobre todo en la educación preescolar. Bien, la siguiente era la cuestión de la autonomía, ¿cierto? ¿Qué tal? Sí, de cómo pueden ser más independientes, cómo trabajar eso con ellos. Ok. La cuestión de la autonomía tiene que ver desde niños, ¿no? Nosotras ahorita estamos haciendo una serie de lives todos los martes, en donde Ale entrevista a un especialista, y yo también, y así todos los martes estamos haciendo estos lives. Y hay 2 personas referentes que hablan acerca de la autonomía en vida adulta, que es José Luis Cuesta y Carla Mercado, son como 2 personas a las que nos referimos mucho en este tema.
Y ellos, una de las principales cosas que abordan es la autonomía y la independencia que trabajan desde niños. No es ya cuando tienen 15 años, no es ya cuando tienen 30 años, sino es desde la etapa primaria, desde la etapa preescolar, desde recién que son pequeñitos. Tiene que ver mucho con lo que dice Ale, que es cómo percibimos nosotros la diferencia y cómo nosotros como externos, como entidad externa o como contexto, percibimos que esta persona es distinta. Si nosotros decimos, por ejemplo, no entiende o no me comprende, o la verdad es que pienso que pues ni siquiera me cacha porque hay como una atención divergente, o más bien está pensando en otros estímulos, o su rastreo visual se centra en otras cosas, es muy probable que nosotros asumamos cosas como, por ejemplo, no hay que hacerlo parte del control de esfínteres, ¿no? Porque no hay lenguaje, no hay que hacerlo parte del control de esfínteres. Porque no sigue instrucciones, no hay que hacerlo parte del control de esfínteres. Y es fundamental entender que por medio de estrategias, que pueden ser apoyos visuales, podemos lograr que esta persona sea independiente y adquiera, en este caso en específico, control de esfínteres. Me parece que Ale puede contribuir un montón en esta pregunta también. Se me trabó un poquito la mayoría de las cosas que dijiste. No sé si yo me escucho bien. Sí. Creo que soy yo la del internet. ¿Va? ¿Sí? Sí, sí te escuchas bien, Alejandra. Sí. ¿Estás resolviendo la pregunta del tema de la autonomía? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, estás en lo correcto. Sí, Ale. Sí, Ale. Se me trabaron un poquito. Ok. No quisiera repetirme porque la verdad escuché muy poco de lo que Majo respondió del tema de la pregunta, entonces no sé si prefieren pasar a otras. ¿Cuál era la siguiente? La parte de las crisis, ¿no? O sea, que cómo le hacemos cuando una persona está como en crisis o tiene como... Puede ser para que un alumno se pueda integrar a las prácticas docentes como el resto, sabiendo que puede sufrir una crisis frente a los niños de educación preescolar. Ok, perfecto. Bueno, primero, eso es un tema muy extenso. Esta pregunta, la verdad, es una pregunta muy compleja en el sentido de que me parece importante primero hacer una distinción entre crisis y berrinche o rabiata de alguna manera, ¿no? Una crisis es una crisis convulsiva, por ejemplo. Una crisis es aquella sobre la cual uno no tiene control, es decir, por más que tú seas consciente y digas no quiero tener una convulsión, no tienes un control de funcionamiento ejecutivo sobre ese comportamiento en particular y va más allá de tu lógica. En el autismo es bastante frecuente que haya problemas conductuales, lo cual no quiere decir, ojo, que una persona por tener autismo tiene problemas conductuales, solo resulta bastante frecuente. Y resulta bastante frecuente porque como sociedad, les hablábamos hace ratito de este sentimiento de pobrecito, de esta cuestión de lástima, como sociedad nos volvemos muy permisivos, ¿no? En la familia de pronto consideramos que la persona no puede comprender los límites igual que sus hermanos. Y entonces decimos, pobre, como no lo puede comprender, pues no pasa nada. Entonces se va haciendo una bolita de nieve súper grande, de tal manera que llegamos a un niño de 12 años que no sabe seguir las normas porque de alguna manera no le hemos enseñado, no porque tenga autismo. Es importante hacer esta distinción porque igual puede llegar a ser un niño de 12 años sin autismo que no es capaz de seguir ciertas normas sociales porque no lo hemos orientado y guiado para que las adquiera. Entonces, en ese sentido, el primer paso es distinguir entre crisis y un tema conductual. El tema conductual habría que analizarlo a fondo. Nosotros apostamos por una intervención en un sentido positivo a través de un análisis conductual. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos saber qué necesidad cumple esa conducta en particular. Por ejemplo, gritar dentro del salón. Necesitamos saber qué comunica con esa conducta para entonces guiarlo y poder sustituir ese comportamiento que resulta desadaptado en el contexto escolar por una conducta más comunicativa, y eso puede ser brindándole estrategias de lenguaje y comunicación. Esto solo lo vamos a hacer de nuevo trabajando en equipo.
¿no? Es una labor quizás de pronto un poco compleja cuando se tiene a todos los niños dentro del aula, por lo tanto tendremos que hacer equipo con la maestra, con sus terapeutas, no importa si va a un sistema, por ejemplo, público de terapias, ¿no? El CISAME, que es uno de los centros más importantes que brindan terapias en la Ciudad de México. Igual como maestros podemos vincularnos, hacer una red de apoyo y entonces decir, oye, miren, el contexto escolar presenta tales conductas que irrumpen en el aula o que resultan en un obstáculo para que esa persona en particular adquiera un aprendizaje de calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para guiarlo y darle un cauce comunicativo y positivo a esa conducta que está presentando? Es la forma más general que se me ocurre de contestar esa pregunta, porque habría que analizar un montón de factores sobre en qué contexto se presenta, qué la motiva, cómo se ha trabajado hasta ahora. Ok, muchas gracias, María José, gracias, Alejandra. Digo, hay muchísimas preguntas las que tenemos, sin embargo, por cuestiones de tiempo, yo propongo que se las hagamos llegar a ustedes y les proporcionamos también, bueno, nos las hacen llegar a nosotros como DGESPE y nosotros les enviamos esas dudas a la comunidad de maestros que tenemos registrada a través de sus correos. Yo creo que convendría, si no tienen inconveniente, en poner sus correos y datos de contacto, tanto de ustedes como del mismo centro, para que los maestros que estén interesados puedan establecer este contacto también directamente con ustedes. Eso puede ser, si lo tienen exactamente ahí, justo, nuevamente, las redes sociales, teléfonos, ahí están en pantalla. Y con ello, además de que nosotros les hagamos llegar a ustedes las preguntas, las inquietudes y comentarios, pues estaríamos garantizando el contacto directo entre ustedes y los maestros. Muy bien. Sí, yo creo que ya para efectos de ir cerrando, solamente algunos comentarios, como el Benemérito Instituto Nacional del Estado de Puebla, el BINE, que felicita por traer estos temas aquí a la comunidad normalista. La maestra Rocío Cardiel comentaron como primer punto la falta de comunicación y es importante hacer un mapa de comunicación por jerarquías. Ella pregunta cómo sería este mapa por jerarquías, pero vamos a ir dándoles respuestas ya con estos formularios que vayamos enviándoles a ustedes. ¿Cuál es el libro de Alicia Molina que citaron? El que citaron, el tema es todos. Significa todo. ¿Perdón? Alicia Molina habla, bueno, tiene un libro que se llama Todos significa todos, inclusión de niños con discapacidad, sobre todo en actividades de arte y cultura. Bien, todos significa todos. Y bueno, varios comentarios más. Muchas felicitaciones también a ustedes por su participación. Y bueno, señalarles a todos los participantes que estará ya puesto tanto en el chat de Meet, de Facebook y de YouTube, que está disponible el registro, el formulario de registro para que puedan obtener su constancia de participación. A ustedes, maestra María José, maestra Alejandra, también les haremos llegar su constancia por estas ponencias que nos han dado el día de hoy. Agradecerles nuevamente a nombre de nuestro director general, el doctor Mario Chávez Campos, quien también les manda un saludo a toda la comunidad normalista, darles las gracias y desearles un feliz fin de semana. Todavía estamos a jueves, pero estamos más cargados hacia el fin de semana. Gracias y estar en comunicación constante. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues también gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a todos por su tiempo y antes de cerrar me gustaría invitarlos, tenemos actualmente 2 capacitaciones en línea, una que se llama Redescubriendo el Aula, que está específicamente dirigida a maestros sobre estrategias de inclusión educativa, es totalmente en línea y actualmente también contamos con un curso que se llama Autismo, una perspectiva integral, son 11 ponentes que brindan todo un panorama desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, todos están invitados, pueden conocer los detalles en nuestra página de Facebook, que es la que más activa está actualmente, pero con gusto pueden ponerse en contacto tanto para que resolvamos sus dudas como para tomar alguna de nuestras capacitaciones en línea. Y les queremos agradecer por la invitación. Muchísimas gracias por abrir estos espacios. Gracias. Y una omisión es que no estoy agradeciendo a todo el equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Académico que está aquí dando seguimiento a las preguntas, a los formularios, a la transmisión. Está, por supuesto, la maestra Quetzali Sánchez, el maestro Rubén Enríquez, la maestra Nadia Garay y la maestra Laura Álvarez. Muchas gracias también al equipo. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Lindo día. Hasta luego.